Estamos en el programa Un Pensamiento Agrario. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar al profesor Eymar Quintero, profesor pensionado de la Universidad Nacional, maestro de muchos estudiantes de agronomía que aprendimos mucho de él. Es también creador del Instituto de Investigaciones del Espacio Rural de la Universidad Nacional de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Palmira, y pues queremos presentarlo, pues que trabajemos algunas preguntas frente a los programas de ciencias agrarias que hay hoy, las posibilidades de programas de investigación y todo ese bagaje y experiencia que él tuvo y ha tenido y sigue teniendo en investigación desde este centro académico. Queríamos preguntarte cómo ves tú en estos momentos, frente a la crisis de las ciencias agrarias, las facultades de ciencias agrarias, qué posibilidades hay, qué temas se pueden redescubrir, se pueden revalorizar en los pensum para ser una propuesta que dé respuesta a los desafíos actuales del mundo rural, del espacio rural, del desarrollo rural. El referente no sería tanto la crisis de las ciencias agrarias, sino la crisis aguda que está viviendo la sociedad rural colombiana y todas las sociedades rurales de este mundo globalizado. Las orientaciones básicas de los estudios en ciencias agrarias solamente consideraron los sistemas de cultivo. Era una mirada muy estrecha de la agronomía, que solamente se preocupaba por las maneras de producir o de cultivar, y a las cuales se introdujo la dimensión económica o administrativa para tratar de que la actividad agraria, una actividad humana ancestral, se convirtiera en un negocio lucrativo, como decía Ciro Molina Garcés, uno de los promotores de la modernización de la agricultura en el Valle del Cauca. Entonces, los planes de estudio básicamente se establecieron en esa perspectiva. Uno diría que la reforma Patiño del 63 de pronto trató de problematizar esta visión como de tanta especialidad y plantear la necesidad de una conversación con las ciencias básicas y con las ciencias humanas. Fue la propuesta de él para reformar la Universidad Nacional, pero como todas las propuestas se encontraron la mayor resistencia de parte del profesorado. Un punto de quiebre que nosotros encontramos cuando Antanas Mockus planteó la reforma académica fue un enfoque diferente de agronomía planteado por la escuela francesa. La escuela de agronomía francesa plantea de que además de la visión estrecha de la agronomía, de la visión estricta de agronomía, como la tecnociencia de las prácticas agropecuarias, se podía construir una visión mucho más amplia, que era la que le preocupaba también la relación de el lote cultivado con la finca del agricultor y la relación de la finca del agricultor con el contexto donde estaba situado. Entonces, esta visión mucho más amplia de agronomía introduce elementos económicos, sociales, demográficos, ambientales, políticos, y permitiría resituar las posibilidades de actuación de profesionales de las ciencias agrarias con respecto a los problemas que estamos viviendo hoy, de crisis de abastecimiento de alimentos sanos, de una agricultura que no perjudique la naturaleza, que sea amigable con la naturaleza. Todo ese tipo de exigencias que le está planteando la sociedad posfordista, la sociedad postindustrial, la sociedad posmoderna
a los agricultores por medio de regulaciones generalmente establecidas desde la ciudad. Entonces yo pienso de que nosotros adoptamos aquí en Palmira seguimos ese camino y planteamos una propuesta en la cual tratábamos en primer lugar de mostrar el carácter sistémico, la necesidad de una representación sistémica de las fincas de los agricultores para poder entender las decisiones de ellos y no descartarlas o descalificarlas como hace la agricultura industrial. Los agricultores tienen razones para hacer lo que hacen. Es una de las consignas de Sevilot que nosotros recogimos para justificar la propuesta. Entonces había que trabajar, era una visión mucho más sistémica y tratábamos de conectar el concepto de ecosistema de las ciencias biológicas, pasar de una biología descriptiva que solamente miraba las plantas a una biología enfocada sistémicamente que mirara las interacciones entre todos los organismos vivos independientemente de su tamaño, de todos los 5 reinos de la naturaleza. Y después trabajábamos la finca como un sistema también. Entonces estaba el agricultor y estaba su familia, estaba la superficie construida para la vida del agricultor y de su familia, para alojar los animales, para guardar las máquinas, y alrededor de ella comenzaban a distribuirse la superficie cultivada. Estaba la superficie para las hierbas, para las plantas medicinales, la superficie de las frutas, la superficie para criar las gallinas, que es una superficie femenina de la finca, es el elemento lunar de la finca, y después sí seguía la superficie destinada al cultivo que generaba ingreso, pero podían haber pequeñas superficies dedicadas a cuidar la madre naturaleza. Entonces esa mirada permitía como examinar todo ese tipo de situaciones. En estos momentos, por ejemplo, estamos en una coyuntura frente al tema de desarrollo rural que pues las nuevas políticas apuntan a trabajar todo el tema del desarrollo rural, de fortalecer la economía campesina, dicen algunos programas institucionales. ¿Cómo ves tú que desde la academia pueda contribuir en ese tema del desarrollo rural? Y no entendiendo el desarrollo rural desde una propuesta institucional de megaproyectos, sino desde fortalecer procesos desde abajo, desde las comunidades, que ese ha sido como la gran debilidad de las propuestas de desarrollo rural. La posibilidad que tiene esta apertura, pues por primera vez se dan cuenta de que no solamente hay plantaciones agrícolas, planteles avícolas o ganaderos en el campo, sino que también hay personas que lo ocupan. Los biomas rurales están ocupados por personas y por lo tanto las políticas deberían preocuparse por la dignidad de la vida de todas esas personas, junto con una actitud de respeto por la naturaleza. Entonces pues comienzan a hablar de ese tipo de enfoques, pero los retos son muy grandes y no sé hasta qué punto los académicos tengamos la suficiente tolerancia para darle cabida a una idea de respetar la diversidad colombiana. Esa diversidad significaría reconocer de que tenemos muchos países, como decía Simón Bolívar. En la tarde de hoy llegamos al país vallecaucano, y entonces reconocer la existencia de esa multiplicidad de países. El país caribeño, el país Caribe, el país del Chocobio geográfico, la costa del Pacífico, el país de los valles interandinos, del Cauca y del Magdalena y de otros valles y de otros ríos, el país altoandino, montañero, el país orinocense, el país amazónico. Entonces el primer reto que se le plantea a una formulación de desarrollo rural sería reconocer todo ese tipo de diversidades regionales.
Y allí es uno de los grandes obstáculos porque quieren generar una política que sirva para todos los climas y para toda la parte. Quieren generar políticas todoterrenos en lugar de políticas específicas. Una vez reconocida y aceptada la diversidad, el paso siguiente sería darle valor al reconocimiento y al uso que han hecho las comunidades que ocupan esos biomas de sus recursos naturales, a las culturas que han ido creando con ellos y a las maneras de abordar la vida, a las instituciones que tienen, a sus políticas. Ese sería el otro paso, ¿cierto? Pero frente a estas políticas generales de megaproyectos, de plantaciones competitivas internacionalmente, no se ve de que haya mayores posibilidades para respetar esas discrepancias regionales, esas disonancias regionales y esas posibilidades de fuga que hay en esta mirada para todas las regiones y para todas las localidades. Desde la Constitución del 91 estamos tratando de construir las regiones en el país y no ha sido posible. Seguimos trabajando con una idea de departamento que nos regaló Francia el siglo pasado. Todos los departamentos, el departamento del Valle se separó del Gran Cauca en 1910, cuando las principales vías eran los ríos, el Magdalena y el Cauca. Todos los municipios del Valle intentaban tener límites con el río Cauca. Hoy estamos viviendo una situación muy diferente de esa y la idea sería poder construir unas regiones sobre bases ecosistémicas, antropobiómicas, pero también etnográficas. ¿Cómo es posible que un enclave afrocolombiano que esté repartido entre el sur del Valle y el norte del Cauca? Hay municipios del sur del Valle como Florida, como Pradera, como Candelaria, con una población afrocolombiana mayoritaria. Y hay municipios del norte del Cauca como Puerto Tejada, Villarrica, Padilla, Guachené, hasta Santander de Quilichao, con otra población igualmente afrocolombiana mayoritaria y pertenecen a dos entidades territoriales diferentes. Entonces vos no puedes plantear un proyecto para un lado y para el otro, sino que lo tenés que hacer dividido. Entonces, avanzar en esa dirección, yo pienso que va a demorar mucho tiempo por las resistencias de los poderes, básicamente politiqueros, que no quieren perder sus feudos electorales y que verían con preocupación que con este reconocimiento de la potencia de la localidad también surgieran dirigentes, movimientos, asociaciones que reunirían las fuerzas, canalizarían las fuerzas populares y podían expresarse incluso en el nivel de la política. Acabamos de llegar del norte del Cauca y pudimos interactuar con afros, con algunas organizaciones campesinas, también mujeres, y veíamos cómo el tema de los recursos naturales, el tema del agua, el tema del suelo, el tema de la biodiversidad está presente en las comunidades. Pero también vemos esas diferencias étnicas, culturales en zonas como esta parte plana ahí del Piedemonte, en el sur del Valle del Cauca y norte del Cauca. Mi pregunta va en esa dirección, que uno ve sobre el terreno esos aspectos no solamente agronómicos del desarrollo rural, sino problemas del paisaje rural, fuertes componentes culturales que interpretan o perciben el territorio. Digamos, en la academia, ¿hacia qué disciplinas podrían aproximarnos, sea para un programa de posgrado o para formarlos los estudiantes del pregrado que van a ser los futuros agrónomos? ¿Qué diálogo con qué disciplinas nos podría
ayudar a formar ese agrónomo del siglo XXI. La zona que acaban de visitar es una zona de una riqueza humana muy grande, pero es una zona en la cual las condiciones de vida también son deprimentes. En la zona se notan las fuerzas que están orientando el problema de la concentración de la tierra. La agroindustria cañera se ha extendido también al norte del Cauca. La margen derecha del río Cauca, la orilla oriental del río Cauca, como lo llamaba Evaristo García, el médico naturalista de la Universidad Nacional, escribiendo en 1890, decía: la parte más amplia del río Cauca es la margen derecha, pero es la parte más pantanosa y selvática. En ese relato él viajaba por el río y narraba en las noches la cantidad de aullidos de animales que pasaban cerca de los sitios donde se establecía su barco. Esta es la zona por la cual desagua el páramo de las Hermosas. Entonces es una zona por la cual drenan las aguas de este páramo. Entonces tenemos varios ríos allí, muy grandes, que tributan al río Cauca, y pequeños arroyos. Y también tenemos una cantidad de lagunas, de charcos, un ambiente en el cual el agua juega ese papel determinante. Para poder expandir el área para sembrar en caña, los cañicultores lanzaron la consigna a desecar pantanos, y la hicieron con mucha eficacia. Secaron pantanos, lagunas, lo que llamamos hoy los humedales. Fue un proceso de destrucción de humedales aceleradísimo. Solo quedan algunas pequeñas lagunas en esta parte de los ríos Bolo, Fraile, Palo. Solo quedan esas, unas pequeñas lagunas. Entonces el relato muestra de que uno de los primeros conceptos que necesitaríamos sería el concepto de ecosistema, o un concepto de río que fuera mucho más sistémico y que no hablara solamente de las partes altas, medias y bajas de los ríos, sino que trabajara las tres zonas sistémicas según la función que reciben, ¿no? En los páramos y en las lagunas de las alturas es la zona de captación de las aguas. Infinidad de pequeños punticos de agua se van reuniendo hasta armar un caudal considerable. Después viene una zona, estamos más o menos a 4.000 metros, después viene una caída aguda, es la zona de transporte de esas aguas, hasta llegar a los 1.000 metros en el Valle del Cauca, que es la zona de dispersión de las aguas. La agricultura moderna, la agricultura de los ingenios, está en esta zona de dispersión de las aguas. Pero también en esta zona se acomodaron los asentamientos humanos. Entonces, por una parte tenemos una expansión de las tierras dedicadas a los cultivos agroindustriales, y igualmente ha crecido la superficie construida para vivienda urbana en estas ciudades. Si revisan con detenimiento el crecimiento de la población urbana de Puerto Tejada, se van a dar cuenta inmediatamente de este fenómeno demográfico tan impresionante que está ocurriendo allí. Pero ese mismo concepto del agua tendría que ser examinado desde la perspectiva del acceso al agua. Entonces, en el acceso al agua aparece el problema de que la mayor parte de los caudales son utilizados por los ingenios para regar los cultivos. Sería interesante calcular la huella hídrica de la caña de azúcar para ver la cantidad de agua, el despilfarro de agua que están empleando en este sistema de cultivo.
El problema es que los afrocolombianos son también gente del agua. Y en el recorrido que hicieron se dieron cuenta de que la mayor parte de ellos se rompieron, las grandes fincas rompieron el acceso a las riberas de los ríos, de las lagunas, donde ocurría la reunión de los jóvenes. Esa es una región abierta para la reunión de los jóvenes y para que los jóvenes socializaran entre ellos y compartieran sus creencias y sus costumbres. En los relatos con los agricultores ellos casi nunca hablan del agua, ellos ya se volvieron terrícolas, que es una herencia de la cultura europea mediterránea en la cual la tierra era el elemento fundamental. Uno nota ese proceso de aculturación simplemente examinando esa categoría. Entonces miren que no solamente deberíamos tener el concepto de ecosistema, el concepto del sistema río, sino también un concepto que nos permitiera medir esas situaciones. Otro de los fenómenos de ocupación de tierras ha sido el parque industrial de Villarrica, de Puerto Tejada, el parque industrial de allí. Mire toda la cantidad de tierras que ellos ocuparon para eso, y también la cantidad de aguas del río Palo que ellos utilizan en sus procesos allí. Entonces necesitamos como conceptos hibridados que miren no solamente los ecosistemas terrestres, que miren no solamente la tierra como el recurso más importante para la producción de los cultivos, sino que miren también el otro elemento limitante que sería el agua y todos los problemas que han pasado con respecto a ella, el ejercicio del poder con respecto al agua, la acuatenencia de las aguas de todos los ríos de la parte plana del Valle del Cauca. Y en los otros elementos, en las culturas, qué papel juegan las tierras, qué papel juegan los ríos, incluso como elementos de delimitación geográfica. La mamá diciéndoles no vayan sino hasta tal charco, no pasen de la orilla de tal río. Todos esos elementos que formarían como el imaginario ecológico o ambiental de los jóvenes cada vez va perdiendo como ese significado y se va como reduciendo. Entonces necesitaríamos como no disciplinas. El diálogo ya no puede ser disciplinario como fue hace rato, la agronomía conversando con la economía para introducir elementos de racionalidad económica en sus decisiones, la agronomía conversando con la administración, con los mercados, la agronomía conversando con la sociología, la agronomía conversando con la antropología. De todas esas señoras yo preferiría una agronomía que conversara con la etnografía, porque ella sí reconoce que el discurso de la ciencia es uno de los tantos discursos que tenemos los hombres de este planeta y no el único, y que el relato de un agricultor es un relato que tiene tanta validez como lo puede tener el de un experto de las ciencias agrarias. Entonces yo pienso que una de las primeras aproximaciones sería sobre eso. El concepto de antropobioma podría ser también de mucha utilidad para mostrar esas interacciones entre las poblaciones humanas y las ocupaciones de los territorios. Podrían ser como esos aspectos allí. Bueno, en estos momentos estamos en la Universidad Nacional fortaleciendo un programa de posgrado a nivel de desarrollo rural, de estudios rurales, y tenemos la participación de otras universidades en este consorcio del proyecto Seridar, que ustedes bien lo conocen. Nos gustaría que desde tu experiencia, ya que tú pues eres conocedor del tema, has profundizado, has sido el revisor de la revista Acta Agronómica y conoces para dónde van los discursos de frontera a nivel global, ¿qué nos podrías aportar en los temas de investigación de discursos de frontera en los estudios rurales? Formular una propuesta de desarrollo rural desde una facultad
que tiene un objeto de estudio tan definido, a mí me parece que es muy limitante. El desarrollo rural es una integración no solamente de disciplinas, sino también de saberes. Entonces, sería importante tratar de explorar la posibilidad de que la formulación de la propuesta fuese compartida con otras facultades de las ciencias humanas, para poder como modular todos esos aspectos que aparecen allí. Una mirada renovada de las ciencias humanas que reconozca a los agricultores como creadores y como innovadores. Ya las innovaciones no se producen en los centros experimentales, sino que se producen en el sistema regional de innovación, o sea, en las fincas de los agricultores. Entonces los agricultores no reciben pasivamente los insumos o las técnicas, sino que comienzan a hacer variaciones sobre ellas. Algunas de esas variaciones pueden ser tan peligrosas, por ejemplo, las bombas que inventan los agricultores para tratar de superar el problema de la resistencia de los insectos plagas a los insecticidas, o la familiaridad con esos insecticidas que los ha llevado a colocarlos en la cocina al lado de los víveres con los cuales elaboran sus alimentos. Hay una confianza tan grande con esos venenos que la gente no se previene del uso y los considera de que no van a ser peligrosos para ellos o para sus vidas. Hoy la investigación está sugiriendo de que muchos de los plaguicidas que se utilizan ordinariamente en tareas agrícolas, pecuarias, incluso en el hogar, son perturbadores del sistema endocrino y podrían estar causando afecciones en el largo plazo. Entonces, yo pienso de que formular esa propuesta pues es una experiencia interesante porque pone en juego la posibilidad de ir como erosionando esas mentalidades tan cerradas que nosotros hemos tenido. Sería un homenaje al profesor Patiño, a la reforma Patiño del 63, que trató de combatir el encierro de las facultades, pero fracasó en ese intento. Hoy seguimos teniendo unidades académicas supremamente cerradas, aisladas. No tenemos un sistema de unidades académicas interactuantes en la universidad. Entonces sería buscar como esas posibilidades para construir una ruta diferente y tratar de construir una propuesta que sea de utilidad para los colombianos que sostienen a la universidad gracias a sus impuestos. Maestro Eymar, le agradecemos habernos acompañado en este espacio, agradecemos a todos ustedes por compartir este espacio y este tiempo y los esperamos en un próximo programa de Pensamiento Agrario. Muchas gracias.